tú vas a encontrar una persona que de pronto quizás tenía diabetes y le decían, oye, si sigues haciendo eso, vamos a tener que amputarte tu pierna. Al día siguiente es como que no hay forma y empieza a corregir su dieta y a tomar control de su insulina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cambió de hábitos de un día para el otro simplemente por una estrategia de motivación, asociándolos a un dolor de lo que podría pasar si es que no hace lo que tiene que hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por sintonizar este nuevo episodio de Principios para tu éxito. En esta oportunidad les traigo algo que muchos me han estado preguntando por interno. ¿Cómo específicamente puedo utilizar o qué técnica específicamente podría utilizar para empezar, ya sea una programación mental para poder sanar alguna enfermedad o vendría a ser lo mismo para implementar nuevos hábitos, crear nuevas creencias o instalar cierto programa que me ayude a mí a alcanzar mi objetivo, ¿de acuerdo? Como ya lo saben, si bien es cierto en los últimos episodios nos hemos enfocado en cómo poder utilizar el poder de nuestra mente subconsciente para sanar de cualquier enfermedad, en esta oportunidad ustedes saben, y se los voy a decir, que es el mismo proceso si es que ustedes quisieran instalar nuevos programas, nuevas estrategias, nuevas creencias, nueva jerarquía de valores, nuevos comportamientos o nuevos hábitos, ya sea que para alcanzar un objetivo específico, para tener más éxito en lo que están planteando, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, estoy utilizando el término de sanación, las mismas técnicas, el mismo procedimiento se utiliza para poder utilizar el poder de tu mente subconsciente para todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Como ya saben, en estos últimos episodios estoy tomando como guía El poder de la mente subconsciente, el libro de Joseph Murphy, para poder ir desarrollando un poco de la visión de cómo el autor lo explica en realidad y nosotros darle un giro o una explicación un poco más dinámica con respecto a principios, ya sea de programación neurolingüística e hipnosis, básicamente en lo que estamos desarrollando en estos últimos capítulos. Como ya ustedes saben, la programación neurolingüística, la hipnosis, quizás el Timeline Therapy nos da una perspectiva de entendimiento un poco más fácil sobre ciertos lenguajes de programación mental. Si bien es cierto, ese libro es fácil de entender si es que has llevado un entrenamiento y dominas la parte lingüística de lo que es PNL o la parte de la hipnosis, básicamente los estados mentales, el trance, cómo generar sugestionamiento, etcétera. Lo voy a explicar para que sea un poco más fácil para entender. Yo diría que una persona que no ha estudiado PNL, no ha estudiado hipnosis, no conoce cómo se da la sugestión, leer este libro no lo va a entender, probablemente no va a entender más del 50%. Sin embargo, estoy dándome el tiempo y el espacio para que se los pueda explicar y hacerlo de una forma mucho más sencilla. Como ya saben, esto es lo que hizo muy popular a este podcast, el podcast de PNL más escuchado en PNL, por justo esa razón. Empecé a explicar los principios de los libros más tradicionales de PNL, como Estructura de la Magia 1, Estructura de la Magia 2, incluso el libro Poder sin Límites de Tony Robbins, el libro Transfórmate y otros libros que ya, bueno, pueden ir revisando. Lo puedes revisar en Spotify, Apple Podcasts, en los primeros episodios de nuestro podcast, o en todo caso lo puedes revisar en nuestro YouTube de Principios para tu éxito como Fayán Tejada. Así que, bueno, antes de empezar quiero agradecerles por ver este programa, sintonizar este programa, escucharlo y aprender sobre esto. Muchas gracias por el feedback, muchas gracias por responder las preguntas en Spotify. Todos ustedes aprecio mucho sus respuestas y así también sus ganas de querer escuchar todo esto y también los comentarios que nos dejan en el YouTube, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todas las personas que toman este material y lo estudian, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que más me alegra, porque finalmente todo lo que hago es para que ustedes puedan tener la mejor información, así que muchas gracias por eso. Ahora vamos a hablar algo que me han estado pidiendo mucho. De hecho, en el capítulo 6 hay un sector en donde hablamos de técnicas prácticas de sanación, ¿de acuerdo? Cómo podemos utilizar el poder de nuestra mente subconsciente para sanar, pero las técnicas específicas. Por ahora voy a utilizar las sugerencias o las técnicas que explica el libro, ¿de acuerdo? No están bien claras, por así decirlo,
pero voy a darles cierta estructura para que ustedes puedan aplicarla si de pronto quieren instalar algún programa, algún hábito en ustedes mismos o están sanando de alguna enfermedad o ayudando a sanar a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con esto. Nuestro mundo se rige por las leyes de principios y de orden. Nada sucede por casualidad, todos sabemos eso. En este capítulo hallará usted técnicas prácticas para desplegar y educar su vida espiritual. Un ingeniero posee una técnica sistemática o proceso por el cual puede diseñar y construir una máquina o un puente. Todos los pasos seguidos son primordiales. Cuando se construyó el puente Golden Gate en California, el ingeniero jefe estudió los principios matemáticos, esfuerzos y fatigas que estaban implicados en la construcción. A su vez, tenía la imagen mental del puente que atravesaría la bahía. Finalmente, aplicó los métodos de ensayo y comprobación, teniéndolos en cuenta hasta formar y construir el puente. La mente también tiene sus leyes, principios y técnicas primordiales para gobernar y controlar y dirigir tu vida. Hemos comprobado que una oración o plegaria provoca una respuesta, es decir, hay algo que condiciona la respuesta. La forma o sistema que la condiciona merece estudiar o analizar la plegaria y así descubriremos otras muchas técnicas, métodos o sistemas de hacerlas. No nos referimos a la plegaria usada en los servicios religiosos, aunque tiene su importancia entre algún culto. Consideramos la llamada plegaria científica o plegaria personal a la plegaria individual de cómo se debe utilizar el hombre en su vida diaria para así poder ayudar a más personas, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante porque incluso la metáfora que nos ofrece el autor es básicamente para que el arquitecto que construyó el puente Golden Gate tuvo que tener la imagen mental del puente ya construido y además también tuvo que tener el conocimiento del mundo material de cómo podía hacerlo en realidad, ¿no? Porque ustedes saben, para la construcción hay que medir esfuerzos, hay que medir fuerzas, hay que medir muchas otras cosas, ¿cierto? Incluso hay muchas ingenierías dedicadas específicamente a esto. Pero lo que, digamos, asegura el éxito de este tipo de proyectos es de que el arquitecto puede sostener la imagen mental y en el momento que tiene la imagen mental del puente ya construido, tiene la certeza de que es posible y que puede construirse. Desde ese estado de certeza, todas las ideas, los pasos, las estrategias o la ingeniería como tal se va dando, pero todo empieza desde generar esa certeza de que es posible lograrlo, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. Otra cosa hubiera sido diferente como, no sé qué puente voy a crear, voy a utilizar ciertos principios que estudié en algún momento de cómo construir puentes, a ver qué tal me puede salir y al final terminas con cualquier cosa, ¿no? De hecho, muchas personas que no tienen la imagen mental de lo que quieren terminan haciendo cualquier otra cosa y no lo que realmente se quiere, ¿no? Entonces siempre se empieza con la imagen mental del objetivo ya logrado. Eso es algo que ya hemos venido hablando en los últimos podcasts, ¿no? Primero, vamos a hablar sobre la técnica del traslado para impresionar el subconsciente. Consiste en condicionar la mente subconsciente para que recoja la petición enviada por la mente consciente. El traslado o transporte se hace con mayor éxito en el estado de ensueño. Ya sabemos que en la profundidad de la mente está la inteligencia y el poder infinito. Por lo tanto, sosegando su mente, escoja el pensamiento deseado y véalo avanzar con alegría desde ese instante. Sea como aquella niña que, teniendo una tos muy fuerte y una garganta dolorida, rogaba firme y constantemente, se está disipando ahora. Ya se disipó y se curó en menos de una hora. Usa esta técnica sencilla y eficaz. Esta técnica es una de las más fáciles. De hecho, es una de las técnicas que expliqué en TikTok y se viralizó. Llegamos a más de 500,000 personas solo con esta técnica. Lo pueden revisar también en nuestro canal de TikTok o Instagram. Y básicamente es cuando una persona, el autor utiliza la palabra ensueño, ¿no? Nosotros vamos a utilizar algo que es un poco más adecuado y contemporáneo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en un estado consciente, ¿de acuerdo? Cuando estamos en beta, estamos bien alertas sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros podemos repetir mentalmente o decirnos algo y no necesariamente va a tener un impacto en nuestro comportamiento porque estamos en un estado despierto. La facultad crítica está activa y por tanto existe como un bloqueo a la mente inconsciente. O sea, no puedes acceder a la mente inconsciente cuando estás en beta, un estado despierto. A esto le llamamos facultad crítica. Lo que nosotros hacemos es construir un puente que sobrepase la facultad crítica
para sugestionar y dirigir nuestro lenguaje a la mente inconsciente. Para eso hay muchas técnicas, obviamente la más conocida es la hipnosis como tal, ¿no? Y la hipnosis utiliza el lenguaje hipnótico, principios lingüísticos para romper la facultad crítica, como en PNL utilizamos el modelo Milton, o para disipar la resistencia al cliente, que es básicamente lo mismo, ¿no? Digamos, cuando el cliente ofrece cierta resistencia a no aceptar cierta sugestión, entonces nosotros también utilizamos el modelo Milton como tal, ¿no? Entonces, el autor menciona la palabra ensueño. Podemos decirlo que una persona que también está a punto de entrar en un sueño profundo, ya sea justo antes de dormir o cuando está justo despertando, también su cerebro está en theta, su cerebro está en la frecuencia cerebral de ondas theta, lo que permite de que pueda aceptar cualquier sugestión de que se le dé, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto, lo hemos venido repasando en los últimos episodios, y lo que es importante resaltar, que le puse todo el énfasis posible en el último episodio de Bases y Fundamentos para sanar de cualquier enfermedad, es básicamente que tengas la representación interna de lo que quieres, ¿no? Una cosa es que yo, por ejemplo, esté en un estado theta, esté en un estado de trance medio, ligero o profundo finalmente, o que esté a punto de caer en sueño y yo diga cosas como "y me sanaré". Entonces, en el momento que yo coloco la sugestión en el futuro, pierde efectividad la sugestión. Entonces, ¿por qué? Porque la mente también tiene una memoria, ¿de acuerdo? Almacena las memorias en tiempo, en una línea del tiempo y de forma ordenada. Entonces, si tú le dices "me sanaré", estás colocando la sanación en el futuro, y como el futuro también es infinito, ¿no? Porque es como decir, el próximo lunes, llega el lunes, hay otro lunes, llega el lunes, hay otro lunes. Entonces, la mente no hace el trabajo. Sin embargo, si tú dices "ya me sané", o "agradezco que me sané", o "mi órgano", de repente tienes un problema en el riñón, no lo sé, y dices "mi riñón está sano y funciona de la manera adecuada, estoy muy agradecido porque mi riñón hace esto, de forma presente, como si ya lo conseguiste", de pronto la mente inconsciente va a aceptar esa sugestión. No digo que la otra no la acepte, sino que esta sugestión es específica para que empiece a hacer los ajustes necesarios en tu cuerpo y se dé la sanación deseada, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos. Que por cierto es lo mismo que tú usarías para, por ejemplo, crear tu futuro, para instalar objetivos, para instalar comportamientos, para instalar creencias, ¿de acuerdo? Entonces debemos utilizar este lenguaje específico de hablar en presente como si hubiéramos conseguido ya el resultado deseado, para que nuestra mente inconsciente cree la certeza suficiente que ya lo tenemos. Y cuando ya tenemos la certeza de que ya lo conseguimos en nuestra mente, cambia nuestra percepción, empezamos a ver las oportunidades y de pronto todo se empieza a dar a nuestro favor, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, es una de las técnicas más sencillas, utilizar momentos naturales previos al sueño, ¿no? Segundo, el subconsciente acepta su plan. Si fuera a construir una casa para usted y su familia, sin lugar a dudas querrá conocer los planos, verá la casa tal como los constructores elaboran los planos y querrá seleccionar los mejores materiales para ser utilizados, ¿cierto? ¿Qué diríamos de tu casa mental y de los planos mentales para tu felicidad y abundancia? Todas las experiencias y cada una de las cosas que penetran en su vida dependen de la naturaleza del ladrillo con que construye su casa mental. La actividad más fundamental y la más distante de la vida es la que usted construye dentro de sí cada hora de vigilia. Su pensamiento e imaginación representan los planos de esta majestuosa mansión. La construcción lo mantiene eternamente ocupado. Es su personalidad e historia de su vida en este planeta. Usted está construyendo su hogar mental. La obra de su mente es silenciosa, invisible, no obstante, es real. Cuando su plano es un modelo lleno de miedo, preocupación, ansiedad o necesidad, se mantendrá desalentado, lleno de dudas y escepticismo. La textura de su material mental, con la que teje su vida, le hará parecer tensionado, ansioso, complicado y lleno de limitaciones. Haga un nuevo plano mental, construya en silencio el logro de la paz, armonía, alegría, bienestar, prosperidad. Deténganse en las ideas de salud radiante, éxito, felicidad. Acójalas, visualícelas en el estudio escondido de su mente, reclámelas como suyas. El subconsciente aceptará su plan y hará que todas estas cosas se cristalicen, ¿no? En una forma sencilla de decir esto es de que nuestro subconsciente va a dirigir su atención a las imágenes mentales que cargamos constantemente. Lo que quiere decir que si nosotros estamos repitiendo la película negativa de los traumas del pasado, repitiendo los momentos que nos hicieron sentir mal en el pasado, los momentos de traición, de dolor, los momentos de frustración, de ira, de agobio,
pues entonces la mente subconsciente va a empezar a presentar o representar eso en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, va a empezar a formar ciertas enfermedades y de pronto va a distorsionar nuestra percepción, nos vamos a enfocar mucho en eso y de pronto vamos a empezar a tener una vida caótica, ¿cierto? Básicamente una persona que tiene representaciones internas negativas constantes va a empezar a percibir como si todo fuera negativo y va a empezar a tener una vida caótica, va a empezar a percibir todo lo negativo porque es lo que va a empezar a proyectar desde su mente subconsciente, ¿cierto? Pero por otro lado, una persona que constantemente practica tener representaciones internas positivas, ya sean de prosperidad, agradecimiento, abundancia, confianza, logro, resultados, alegría, pues entonces su mente subconsciente, para empezar, su cuerpo va a estar sano, ¿de acuerdo? Porque esas son emociones que facilitan la sanación física, fisiológica, sino también vamos a empezar a tener una percepción un poco más positiva, ¿no? Obviamente esto es todo lo que desarrollamos nosotros en nuestros entrenamientos y les enseñamos técnicas para que se liberen de los traumas del pasado, que son eventos negativos no resueltos del pasado. Es justamente que mientras tú sigas cargando con esa imagen mental negativa o varias imágenes mentales negativas de varios eventos, quizás en simultáneo, paralelos, etcétera, pues entonces vas a generar enfermedad, vas a generar creencias limitantes, conflictos internos, de pronto te encuentras bloqueado, tienes problemas para avanzar y es obviamente porque andas repitiendo la película, la imagen mental, el recuerdo negativo constantemente y ese es el resultado que tú tienes. Sin embargo, si practicas solamente el hecho de ir repitiendo y ensayando todas las imágenes mentales de recuerdos positivos que te generan, no solamente recuerdos, porque yo entiendo que una persona que está en depresión y ansiedad, tú le puedas preguntar como alguna persona, me acuerdo a una señora que estaba en depresión y me contrató para poder ayudarla, me dijo, quiero salir de la depresión. Y ya cuando empezamos a hacer la primera parte del diagnóstico, porque quería conocer su estrategia, le dije, ¿me podrías mencionar 3 momentos donde te sentiste plenamente feliz, alegre? Y me dijo, no recuerdo. En verdad ya no recuerdo. Y claro, en algún punto de su vida ha decidido bloquear o distorsionar o reprimir ese tipo de recuerdos, ¿cierto? Entiendo que para una persona que está pasando por ese proceso sea un poquito más difícil restablecer las memorias positivas de su pasado. Obviamente hay que hacer timeline therapy, liberación emocional, EFT tapping, PNL, hipnosis, algo como para que empiece a liberar las memorias negativas, ¿cierto? Y eso va a permitir que aflorezcan las memorias positivas. Ojo, cuando hacemos eso también la persona va a empezar a sanar. Sino que también no solo se trata de las memorias del pasado, porque necesariamente las memorias del pasado no nos definen, simplemente nos forjan y nos construyen, porque si es negativa hay algo que aprender y eso se vuelve una fortaleza en el futuro. Y si es una memoria positiva del pasado, entonces la utilizamos para construir recursos en el momento presente y nos dirigimos hacia el futuro. Por otro lado, si una persona no encuentra momentos o memorias o imágenes mentales que lo hacen sentir feliz, abundante, próspero, etcétera, pues empezamos a crear nuevas, ¿de acuerdo? Para eso podemos utilizar timeline therapy, la parte de creación del futuro. Para eso podríamos utilizar hipnosis, para eso podríamos utilizar ejercicios de visualización disociadas, que son técnicas de PNL y hipnosis, en donde ayudamos a que la persona tenga las representaciones internas del objetivo deseado, ¿no es cierto? Entonces, no justifica el hecho de que una persona te venga y te diga, no tengo memorias felices, Fabián, porque de pequeño me pegaban, sufrí abandono, mucho abuso. Eso no justifica el hecho de que, bueno, ya, supongamos que te creo, que no creo que es así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es de que una persona que tiene memorias negativas del pasado empieza a distorsionar su percepción y cree que luego todo es negativo porque se da el efecto generalización. Y de pronto, bajo esa creencia, bajo esa forma de ver el mundo, deja de apreciar las cosas, deja de ver o percibir los momentos felices, ¿no? De repente alguien le regaló una flor hermosa, digamos, en su cumpleaños. No me gusta esta flor, ¿para qué me trae esta flor? Yo no necesito flores, ¿no? Y de pronto no logró percibir, no logró apreciar ese gesto de la otra persona que quizás no tuvo dinero para comprarte eso y de pronto visitó un jardín hermoso e hizo algo para conseguirte esa flor, ¿no? Entonces son esas cositas que la persona no ve o no logra ver debido a estos programas mentales, pero no quiere decir que nunca haya tenido eventos felices, agradables, alegres, ¿de acuerdo? Eso es un poquito para sacar de la víctima a las personas que dicen, no, estoy en depresión porque todo me sale mal, desde chiquito me pasó esto. No, sí lo hay, solo que en algún momento perdiste la capacidad de apreciar, pero lo podemos recuperar, podemos liberar el pasado, liberar traumas. Eso es muy fácil con timeline therapy, como ya saben, o con EFT tapping o con hipnosis, ¿cierto? Pero, como les digo, por favor, no caigan en el victimismo de que su pasado negativo los define, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, supongamos que ya no tienes momentos positivos, que sí los tienes, ojo.
creamos nuevos. ¿De acuerdo? Y para eso siempre es recomendable cuando una persona empieza un proceso de sanación, cuando tengo alumnos, cuando tengo seminarios de sanación, cuando tengo clientes, siempre les digo, bueno, empezamos a construir esas memorias. Entonces, ¿qué es lo que tú harías? Por ejemplo, hace 2 días tuve una persona que estuvo trabajando con respecto a la sanación conmigo, no era la primera sesión, y le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Justo ahora, no sé, pero ¿qué es lo que te da miedo? Entonces, no poder jugar con mis nietos, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿te parece si empezamos a generar las imágenes mentales de que tú estás jugando con tus nietos y de pronto tú la veías, estaba totalmente sonriendo, totalmente feliz? Entonces, bueno, imagínate el momento que puedes estar jugando con tus nietos en el parque. Empezamos a construir memorias, ¿de acuerdo? Es la mejor forma de poder generar esos procesos de sanación y que sean efectivos. De hecho, las personas en el hospital que enferman, las personas con cáncer que deciden fallecer, son personas que no tienen motivo o propósito de por qué deberían vivir, y eso en el fondo significa que es una persona que no tiene las imágenes mentales o las representaciones internas que les podría otorgar esa sensación de felicidad, certeza o un motivo del por qué vivir. Sin embargo, por otro lado, las personas que sí sanaron una enfermedad y se produjo el milagro, se produjo algo que ni el doctor puede explicar, o digamos que su ser superior, o digamos que sucedió algo maravilloso y majestuoso en el contexto de que pudo sanar de algo que las probabilidades estaban en contra, pues entonces créame que una de las razones de por qué esa persona sanó frente a todo pronóstico fue que tenía las imágenes mentales de algo positivo. Y tenía algo, no, yo tenía que vivir por eso, yo tenía que vivir por jugar con mis nietos, por vivir bien con mis hijos, por darle seguridad a mis hijos están muy pequeños y yo soy su único soporte, no lo sé, pero ese propósito son imágenes mentales. Ahora, hay imágenes mentales que son negativas, que ayudan a que la gente se mueva también, ¿de acuerdo? Hay estrategias de motivación que están más acondicionadas por dolor que por placer, eso lo hemos hablado en episodios anteriores. Pero cuando hablamos en el contexto de sanación, sí debemos priorizar el hecho de que deben ser representaciones internas, memorias y imágenes mentales que generen emociones regenerativas. Y las mejores emociones regenerativas, estamos hablando de que las emociones que regeneran, que sanan, que nutren el alma, son las emociones asociadas al corazón. Básicamente 4 que te puedo decir ahora, que son agradecimiento, apreciación, cuidado y sentirse amado. Esas son las 4, ¿de acuerdo? Las 4 principales. No necesariamente motivación o empoderamiento, porque ya saben que para sanar no necesariamente tienes que estar empoderado. De hecho, el empoderamiento quizás puede ser un problema también en el contexto de sanación, ¿de acuerdo? Así que eso es bastante importante que ustedes puedan tener en cuenta. Algo que aprendí desde el 2020. En el 2020 he trabajado con más de 1,000 personas que tuvieron algunos procesos de COVID, estaban en UCI y ese tipo de cosas. No tuve ninguna persona que pasó al otro plano. Todas se recuperaron, y obviamente no trabajaba solo con los pacientes o los clientes como tal, sino también con sus familiares, ¿no? Que tengan certeza de que todo va a estar bien. Entonces, hay técnicas bien sencillas de Timeline Therapy para liberar la ansiedad, hay técnicas sencillas como creación del futuro, hay técnicas de hipnosis también que se pueden utilizar muy bien para poder lograr esto. A lo que voy es de que entiendo cómo esto funciona, ¿de acuerdo? Es importante de que te lo comente. Otra cosa es que en el 2020, una de las razones también de por qué decidí ser trainer del Instituto de HeartMath es que el Instituto de HeartMath prueba todo lo que les estoy diciendo científicamente, ¿de acuerdo? Así que si tienen alguna... De hecho, voy a sacar un podcast, un episodio donde les explique un poco más cómo funciona esto, pero sí es bueno de que ustedes tengan conciencia de esto. Yendo un poco también a lo que habla en esta técnica de visualización, recuerden que la técnica de visualización necesita y debe ser también precisa en el contexto, que debes de saber qué es lo que tiene que suceder en tu cuerpo para que empieces a sanar. Ya les expliqué esto en podcasts anteriores, por favor escúchalo porque es totalmente completo cómo dar el sugestionamiento a la mente inconsciente. Ojo, aquí estamos hablando de la visualización, es un sugestionamiento visual, imágenes visuales, pero también al sugestionamiento del auditivo digital, que es el auditivo, la conversación interna que nosotros podemos tener, o el sugestionamiento externo auditivo que puede ser dirigido por un hipnoterapeuta, un coach que es un máster en hipnosis, o como lo hacemos en las escuelas, en los seminarios nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que tú lo puedas tener. También tenemos el método del cinematográfico mental. Este es básicamente uno de los métodos que estuvieron más basados en la programación neurolingüística, que por cierto existe una técnica que hablamos, la técnica de la película, que es el modelo de fobia rápido, como
de forma avanzada le decimos modelo de doble disociación o modelo de fobia rápido, ¿no? William James, el padre de la psicología americana, sostuvo que la mente subconsciente recoge cualquier imagen sostenida en la mente y la convierte en un hecho de acuerdo con la convicción individual, ¿no es cierto? Obviamente tiene que estar alineado a tus valores, a eso nos referimos con convicción. Si no está alineado con tus valores, no hay convicción. Ahora, William James también es conocido como el padre de la psicología americana, pero también el abuelo de la programación neurolingüística. Ese es un dato curioso. El método consiste en mantener una idea o una imagen mental sostenida constantemente en la mente. Los chinos dicen, una pintura vale más que 1000 palabras. Para lograr imprimir en el subconsciente la imagen deseada, yo les aconsejo entrar en un estado de reposo, acostado o sentado cómodamente, relajarse totalmente, fijar la atención en forma reposada y pasiva y entrar en un estado somnoliento o de adormecimiento. Este estado es un estado de trance, ¿recuerdo? Si bien es cierto, una cosa es que nosotros conscientemente nos sentemos, cerremos los ojos y nos relajemos, otra cosa es practicar un proceso de autohipnosis o que recibas un proceso de autohipnosis o una inducción formal finalmente. Para reducir al mínimo todo esfuerzo mental, en este estado tomar la imagen mental, manosearla, comprobarla, satisfacerle de la comprobación, visualizarla y seguirla hasta quedarse dormido, convencido de que la cinta mental creada en su mente pasará al subconsciente, el cual seguirá trabajando en la imagen trazada. Debes actuar como si su pensamiento fuese una realidad objetiva concreta. La mente subconsciente tomará esta impresión que volverá subjetiva. Esto es muy parecido a lo que comenté al inicio del podcast. Es el hecho simplemente de entrar en un estado de trance, ligero medio, y en ese momento generar esa visualización o esa imagen o tener esa imagen mental de lo que realmente quieres verte haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si de pronto yo estoy en un estado de hipnosis o practico autohipnosis o lo hago justo antes de dormir, que estoy en un trance regular, un trance natural, pues entonces si yo en ese momento me veo haciendo algo, automáticamente la mente subconsciente va a aceptar la norma o va a aceptar la orden de que, esto es lo que quiero, esto es lo que Fabián en este caso quiere hacer. Entonces vas a tener la tendencia física o digamos que vas a tener esa predisposición consciente a tener ese tipo de comportamiento, ¿de acuerdo? Esta es una de las técnicas más usadas. Se les voy a explicar porque es una de las técnicas que más enseñamos también en nuestros practitioners de hipnosis ericksoniana, que es básicamente un proceso de inducción, o en hipnosis moderna también lo enseño. Por ejemplo, Michael Phelps, ¿no? Es nadador olímpico, uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Es la persona que más medallas en Olimpiadas tiene, ¿de acuerdo? En las Olimpiadas de Beijing, que me parece que fueron en el 2008, se tiró a la piscina y automáticamente por errores de colocación de sus lentes le empezó a ingresar agua en los lentes, ¿no es cierto? Entonces, aún así, nadó una carrera perfecta, ganó la carrera de natación como tal, y cuando sale se dan cuenta de que estaba con sus lentes todos empañados, ¿no? Y luego le hacen una entrevista y le dicen, ¿cómo nadaste si no veías nada, ¿no? Y Michael Phelps le dice, bueno, este proceso lo he venido ensayando muchas veces, ¿no? Y cuando su entrenador habla, porque si tú estudias al entrenador de Michael Phelps, que lo acompañó por más de 18 años, me parece, o 13 años, no recuerdo, fue una persona que le exigía que haga el proceso de visualización, que en hipnosis le decimos proceso de ensayo mental, que consistía en que él todas las noches y todos los días se veía a sí mismo haciendo la carrera perfecta, ¿no? Con el movimiento de brazos perfecto, con el movimiento de piernas perfecto, con el movimiento de torso perfecto, con el movimiento respiratorio perfecto, la sacada de cabeza perfecta, porque ustedes saben, cuando en una competencia en natación ganas por milisegundos, o sea, que saques un poco más la cabeza o que quizás de pronto salgas antes del agua o hagas un mal aleteo te puede costar el campeonato, ¿no? Entonces, lo que hacía Michael Phelps es que se veía haciendo esa carrera perfecta, ¿no? Se veía a sí mismo como si estuviera él viéndose en una película. A eso nosotros en PNL le llamamos disociación. Era como una visualización disociada de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que su mente sabía qué es lo que él esperaba que hiciera. Tanto así que en el momento que se empañaron sus lentes, nadó una carrera perfecta porque su cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Su mente subconsciente sabía lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto se utiliza muy bien para instalar hábitos o instalar comportamientos. Estás condicionado de manera consistente haciendo esto, entonces es de hecho que tú de pronto te ves haciendo esto o de pronto tienes el impulso de querer hacerlo sin que necesariamente tengas que decidir conscientemente hacer algo, ¿de acuerdo?
Esto es una de las formas en cómo uno puede instalar hábitos más fácilmente, por cierto. Así que esto es algo bastante valioso. ¿Cómo nos sirve a nosotros esto? Ojo que, como decía William James, y es algo que decimos mucho en PNL, que no vas a lograr instalar un nuevo comportamiento, un nuevo hábito, si es que esto no está alineado a tus valores. Debes alinear tu jerarquía de valores, o por lo menos saber cuáles son los valores que están dirigiendo a tu vida, porque los valores es lo que está más profundo en nuestra mente inconsciente. No es lo que normalmente la gente conscientemente dice, mi valor es. No lo es si es que no has hecho un proceso profundo de sumergirte en la profundidad de tu mente inconsciente. Es como decirte, de 1 millón de personas, 1% sabrá cuál es su jerarquía de valores. Y estos son personas que se han entrenado en el HPNL seguro. Porque no las personas, por ejemplo, que conscientemente sepan por qué lo hacen, no necesariamente es lo que dirige su vida o su percepción, ¿de acuerdo? Así que primero hay que hacer ese trabajo. Es como que una persona, yo recuerdo que estuve en un seminario y les pregunté a todos, porque era un seminario de redes de mercadeo, entrenaba varias redes de mercadeo, varias marcas, y les pregunté, porque ellos siempre están afianzando el tema de la lectura, ¿no? Y les digo, ¿quiénes creen que la lectura es importante? Y todos me levantaron la mano, yo, no eran más de 500 personas, todos, ¿no? Obviamente no puedes no levantar la mano, si no vas a quedar con roche o no, con pena de las demás personas. Pero al final les dije, bueno, ¿quiénes leen por lo menos un libro a la semana? ¿No? Que es el ritmo adecuado si es que tú te consideras un lector. Bueno, un libro al mes quizás, pero 2, 3 personas se quedaron con la mano ahí, ¿no? Bueno, por lo menos un libro al mes, y por ahí habían 20 de 500, ¿no? Entonces, y les hice saber, todos ustedes consideran que es importante la lectura, sin embargo no lo hacen. Es porque realmente no es importante para ti ahora. Tus valores te dicen que tienes otras cosas más importantes, quizás negativas, quizás positivas, va a depender de tus resultados, tu vida, tu ser personal. No digo nada de eso, pero es así, ¿de acuerdo? Así que independientemente de todos esos libros de que instala hábitos en 30 días, 21 días, ahora ha salido 90 días, no es del todo cierto siempre y cuando tú puedes instalar y hacer que una persona cambie de un día para el otro. Siempre y cuando sepas cómo trabajan los valores y modifiques su estrategia en su mente subconsciente. Es poderosísimo. Tú vas a encontrar una persona que de pronto quizás tenía diabetes y le decían, oye, si sigues haciendo eso, vamos a tener que amputarte tu pierna. Y al día siguiente es como que no hay forma. Y empieza a corregir su dieta y a tomar control de su insulina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cambió de hábitos de un día para el otro simplemente por una estrategia de motivación, asociándolos a un dolor de lo que podría pasar si es que no hace lo que tiene que hacer. Se les llama en estrategias de PNL un visual construido para generar una kinestesia negativa, lo suficientemente poderosa para que la persona cambie su percepción, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Así que eso lo voy a hablar en algún otro podcast, pero invitarte también a nuestros entrenamientos, que nuestros entrenamientos son bastante profundos en este tipo de cosas, pero obviamente ahora solo las estoy mencionando. Otra cosa es que lo practicamos, que lo hagamos, que lo instalemos en nuestros compañeros y que nos instalen a nosotros las estrategias que queremos, los hábitos. Y el entrenamiento es bien dinámico. Por eso se da de que el 100% de nuestros alumnos terminan cumpliendo sus objetivos, teniendo éxito en lo que desean, ¿no es cierto? Entonces, ese es con respecto al método del cinematógrafo mental. La técnica del sueño es muy similar a la que hemos venido hablando, ¿no? Básicamente consiste que cuando tú estás en un estado de somnolencia, en ese momento empiezas a darte sugestionamiento con respecto a lo que tú quieres, ¿no? Esto ya lo coloqué en varios podcasts anteriores. Es lo mismo, es la misma técnica que agarró más de 500,000 vistas en TikTok, que básicamente consiste en el hecho de que justo antes de dormir, que ya estás un poquito en teta y estás un poco como que cabeceándote, y tienes unos segundos para decirte algo, porque en ese momento tu mente, tu cerebro está en theta, o sea, está produciendo las ondas cerebrales que va a permitir aceptar cualquier tipo de sugestión o cualquier tipo de información que tú le des en ese momento. Entonces, si tú en ese momento estás en theta y estás como que estás cayendo y de pronto te dices, mañana me levanto a las 6 de la mañana totalmente motivado, energético, me pongo mi ropa para ir al gimnasio y me voy al gimnasio. Entonces de pronto te quedas dormido y al día siguiente vas a ver cómo te levantas incluso antes de que suene tu despertador con ganas de ir al gimnasio. Lo mismo podría ser si quieres instalar ese tipo de comportamientos, o podrías estar en ese lugar y de repente tienes una venta o una negociación de $10 millones y es importante para ti que estés enfocado con determinación. Entonces estás ahí justo antes de dormir, estás cabeceándote
y de pronto le dices a tu mente inconsciente: mañana en la negociación estaré totalmente claro, con determinación, con mucha facilidad de habla, con elocuencia, podré utilizar las palabras adecuadas para lograr influenciar en la mente de las demás personas. Ellos aman mi propuesta, me dan todas las facilidades, logro mis objetivos, hablo con mucha elocuencia con respecto al cómo estoy mostrando mi presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, si la persona sabe específicamente qué es lo que tiene que decirse en ese momento, pues tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero para esto es importantísimo de que ustedes sepan de que ustedes tienen que tener preparada la sugestión, digamos, minutos antes, cuando están despiertos, porque si en ese momento te quieres poner a pensar, estás cabeceándote, ojo, los que me escuchan en podcast, esto está en el YouTube, ¿de acuerdo? Me tienen que ver haciendo los gestos de que estoy haciendo ahora. Los que me están viendo en YouTube está muy bien, ¿no? Pero en ese momento que estás ahí como que cabeceándote, es en ese momento que tú ya debes de saber qué decirte en ese momento, porque si tú en ese momento, ¿qué tenía que decirme? ¿Cómo quería ir mañana? Y te duermes, no instalaste nada, ¿de acuerdo? Así que tienes que estar bien preparado. Y también ese momento se puede utilizar para instalar recursos, porque tú puedes estar ahí, que estás cabeceándote justo antes de dormir y de pronto te dices: soy próspero, soy abundante, soy una persona segura, capaz, con mucha determinación. Y en ese momento te duermes y al final te quedas durmiendo con esos recursos y te levantas así también, ¿de acuerdo? Así que esa es la técnica del sueño. Es una de las técnicas que utilizamos más, es aprovechar el trance natural, ¿no? Naturalmente entras en un proceso de trance que te va a permitir utilizarlo para que puedas programarte mentalmente. Es por eso que todos los días me estoy programando, todos los días estoy sugestionándome, porque aprovecho los trances naturales, ya que, por ejemplo, estoy en el avión, estoy viajando a dar una conferencia, entonces en el momento que ya me voy a dormir, me hipnotizo y me doy el sugestionamiento que quiero. Antes de ir a dormir o cuando me despierto para poder hacer un proyecto, escribir para mi segundo libro, entonces de pronto estoy aprovechando que estoy en Z y me doy las órdenes adecuadas para yo poder estar en el estado adecuado. Eso es aprovechar el trance natural, es así como lo llamo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también existe la hipnosis como una inducción formal, que lo utilizaríamos para que conscientemente decidiéramos cambiar algo o instalar algo en nosotros. Es como cuando tú vas y le dices a tu coach o al hipnoterapeuta, o vienes a un entrenamiento conmigo y dices: quiero instalar esto en mí, ¿de acuerdo? O por lo menos vienes con el problema y luego con una parte de preguntas, el hipnoterapeuta, ¿no es cierto?, como les enseñamos, empieza a obtener el sugestionamiento que va a ir en la persona cuando esté ya en trance medio o profundo, ¿no? Eso ya lo vemos en hipnosis moderna. Por eso invitarlos. Este proceso es hermoso, porque a veces pensamos de que no, la terapia no es cuando tengas realmente un gran problema, pero no, en realidad, si no tienes problemas y te está yendo bien en la vida, ¿por qué no llevar ese tipo de entrenamientos y lograr más, ¿no? Tener más éxito, expandir tus objetivos, expandir el límite superior que tienes con respecto a cuánto estás ganando, qué tanta felicidad tienes en tu vida, abundancia, prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer directamente en nuestros entrenamientos. Este método el último método que sí quiero mencionarles, que les voy a mencionar rapidísimo, es el método argumentativo por razonamiento, ¿no? En las bibliotecas aún se consigue el libro titulado Los manuscritos de Quimby, publicado en 1921 por Thomas and Crowell Company, New York, y editado por Horacio Dresser. Este libro produjo polémicas periodísticas proclamando notables resultados obtenidos por el tratamiento terapéutico del método Quimby. En resumen, el método argumentativo consiste en un lógico razonamiento psicoterápico. Usted no discute con el paciente, razona con él. Le confirma cómo la mente subconsciente creó el cuerpo bajo un patrón perfecto, formando todos y cada uno de sus órganos, células, nervios, músculos, huesos, razón por la cual solo él puede curarlo, y así lo hará cuando se convenza de ello. Es como que darle una evidencia consciente como para que la persona empiece a decir: claro, mi cuerpo tiene la capacidad para poder sanar, porque cuando sucedió esto sané y cuando sucedió esto sané. Una de las metáforas que me gusta darle a mis clientes, o me gusta darle en mis entrenamientos enfocados en sanación, es, por ejemplo, ¿no? Si tú te haces una herida superficial, ¿no? Digamos que te caes y te cortas aquí en el brazo, como tú la estás viendo la herida, tú no estás en ese momento queriendo dirigir la sanación, ¿no? Es como que ya, glóbulos rojos, glóbulos blancos, paquetas, hagan su trabajo, ya, no. O sea, tú no haces nada, tú simplemente confías de que eso va a sanar, ¿no? Quizás usas otros aceleradores o facilitadores, que es como cremitas y esas cosas, o de pronto haces lo que tu abuelita te decía: sana, potito de rana, si no sana hoy, sanará mañana, le dices, ¿no? Pero al final es la certeza que tú tienes de que eso va a cicatrizar y eso va a sanar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú lo ves, entonces tienes una evidencia consciente que te genera la certeza necesaria para tú
saber de que tu cuerpo va a hacer el trabajo para sanar, en este caso tu mente subconsciente, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos heridas internas no pasa lo mismo, ¿cierto? Una úlcera, una gastritis, un cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, como es interno, no tienes la evidencia consciente de que estás sanando, ¿cierto? Entonces, mucho las personas no saben si están haciéndolo bien o no, si están sanando o no, y es por eso que entramos al tema argumentativo para que la persona conscientemente sepa o sea consciente de que, oye, sí, en verdad el cuerpo sana solo y tengo el poder de sanar yo mismo, tengo este poder sanador, este sanador interno, la conexión de mi mente inconsciente con contacto con mi ser superior o Dios que está en mí que puede ayudarme a sanar, etcétera, ¿no? Dependiendo de la persona cómo lo quiera ver. Pero existe esa forma. Yo lo hago en forma de metáfora, pero también, como ya les había dicho antes, les enseño a utilizar el péndulo, y el péndulo tú le puedes preguntar a tu mente inconsciente y está sanando y te tiene que marcar sí, ¿no? Si te dice que no, es porque hay todavía conflictos que no han sido resueltos todavía, porque ya a estas alturas ya ustedes saben de que toda enfermedad se ha causado por conflictos internos no resueltos en el pasado, eventos negativos que han dejado el trauma y que la herida del trauma o el trauma en sí todavía está presente en la persona, ¿de acuerdo? Así que esto es algo muy importante, incluso si tú estás pensando ayudar a una persona para poder sanar, si quieres sanar tú mismo sobre algo o eres coach y te gustaría aprender estas técnicas o te gustaría afianzar este tipo de principios, recuerda que puedes explorar y volver a escuchar los últimos 5 episodios de nuestro podcast PNL y Principios para tu Éxito en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y en Google Podcasts. Gracias por los que me escuchan ahí, porque he notado que la audiencia está creciendo exponencialmente ahí también. Así que muchísimas gracias por eso. Invitarlos a todos ustedes también a que puedan inscribirse en nuestros programas, certificaciones. Todas son online, presencial, en vivo, y las tenemos presencial en Miami, Estados Unidos, y en Lima, Perú, ¿de acuerdo? Así que además obviamente lo pueden llevar desde sus casas, porque todos los programas, ya sea hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, hipnosis rápida, practitioner de PNL, master practitioner de PNL, trainer de PNL, timeline therapy, hipnosis, todas estas herramientas las pueden aprender directamente en nuestra escuela. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, gracias por todas sus valoraciones, sus comentarios. Coméntame más abajito qué te pareció y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Cuídate mucho, chao.